Hola, bienvenidos a nuestro podcast Psicocast. Los saluda Leonela y el día de hoy nos acompañan Milagros Álvarez, Anaí Mesa, Claudia Tito, Claudia del Águila y Jimena Hernández, y juntas trataremos sobre el tema de la inteligencia y hablaremos tanto de sus diferentes conceptos como de sus diversos acercamientos teóricos. Comenzando con, ¿qué es la inteligencia? Se debe recalcar que el significado de la inteligencia dependerá de quién la estudie, y debido a esto nuestra concepción de ese concepto ha pasado por múltiples transformaciones a lo largo de los años. En lo que se refiere a los académicos más reconocidos en el estudio de esta, podemos hablar de Francis Galton, uno de los precursores en los estudios sobre inteligencia, que la definía como una aptitud general superior que explica un conjunto de aptitudes especiales. Asimismo, podemos mencionar a Jean Piaget, creador de la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, quien consideraba a la misma como un proceso adaptativo que constituye el conjunto de operaciones lógicas para las que se está capacitado el ser humano. Y finalmente se puede hablar de Leo Vygotsky, quien concebía la inteligencia como un producto histórico-cultural que puede modificarse a través de la actividad y en cierta medida por el lenguaje. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la inteligencia es un concepto multidimensional y consta de 4 dimensiones: la competencia, estrategia, conocimiento y adaptación al medio. La competencia se refiere a que cada ser humano es diferente por su estructura genética y su relación con el medio, lo que resultará en diferentes maneras de procesar la información del contexto y de sí mismo. De esta manera, el individuo obtendrá diferentes capacidades a las de sus pares y viceversa. La estrategia tiene que ver con la única manera en la que cada individuo explica, razona y busca soluciones para enfrentar un determinado problema. El conocimiento, por otro lado, se relaciona tanto a las estrategias que utilizamos para resolver un problema como a nuestros esquemas mentales, que son pautas para actuar que poseemos de experiencias previas. Estos nos pueden hacer reconocer y actuar de una manera característica. Finalmente, tenemos la adaptación al medio, que se refiere a cómo todo ser vivo tiene la capacidad de adaptarse al medio en el que se desarrolla. Todo esto teniendo en cuenta el pasado evolutivo y procesos de asimilación y acomodación. En esta siguiente sección hablaremos un poco sobre los diversos acercamientos teóricos al tema de la inteligencia. En primer lugar, mencionaremos el acercamiento a la inteligencia desde la perspectiva cognitiva. Según la autora Domenech, en el año 1995, las teorías cognitivas sobre la naturaleza de la inteligencia están clasificadas en las siguientes categorías. Las teorías de los correlatos cognitivos, en donde se relaciona la ejecución de test con las tareas que se consideran ahondan en las habilidades básicas de procesamiento de la información. Las teorías de los componentes cognitivos, que analizan las operaciones más complejas para buscar la destreza del procesamiento de la información. Las teorías del entrenamiento cognitivo, que tratan de entrenar a los sujetos en una habilidad particular y examinar su ejecución posterior. Y finalmente, las teorías de los contenidos cognitivos, que examinan las diferencias de estructura de conocimiento entre los expertos y los principiantes en la solución de tareas complejas. Por otro lado, las teorías psicométricas de la inteligencia conciben la inteligencia como un proceso psicológico superior medible. Por lo tanto, quien se acerque a resultados esperados para su edad y contexto cultural debe ser asumido como inteligente. Esto es según Villamizar y Donoso. Por esta razón, estas teorías se relacionan con el desarrollo de las pruebas de inteligencia y con el análisis factorial. Asimismo, estos mismos autores mencionan que las pruebas de inteligencia son concebidas como instrumentos que permiten obtener una medida objetiva, confiable y válida de las facultades psicológicas superiores, mediante el registro y análisis de las respuestas a los requerimientos planteados para sus preguntas en condiciones estandarizadas. Continuando, también se puede hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien estaba convencido de que la perspectiva general del intelecto no era sostenible, por lo que postuló que los individuos poseen diversas fortalezas y debilidades. Gardner concibe a las inteligencias como un conjunto de computadores independientes que operan con la capacidad del lenguaje, la del procesamiento de información espacial, entre otros. Asimismo, describió 8 inteligencias que cumplen una serie de criterios de selección.
Entre ellas está la lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalistas. Finalmente, la teoría triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg señala que la inteligencia implica un equilibrio en la forma de tratar información, pudiendo ser de tipo analítica, creativa y práctica. La inteligencia analítica es la capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones. La inteligencia creativa se refiere a la capacidad para ir más allá de lo dado y generar ideas nuevas e interesantes. Y la inteligencia práctica es la capacidad para transportar la teoría a la práctica, lo cual conlleva aplicar, usar, implementar y poner en práctica las ideas. Ahora que ya sabemos un poco más sobre los fundamentos y las teorías de la inteligencia, podemos dar por concluido nuestro podcast. Esperamos haya sido entretenido e informativo. Gracias por escuchar Psicocast.